¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema causas de la llegada de los europeos a América. Como estuvimos viendo la clase anterior, en referencia a la exploración de un nuevo mundo, esta es la continuación de dicha unidad. Estaremos observando, estaremos analizando esas causas por las cuales prácticamente los europeos, o en este caso los españoles, tuvieron que realizar las travesías, las navegaciones a fin de poder conocer nuevos territorios, nuevos lugares. Estaremos analizando entonces las causas políticas, las causas económicas, las causas religiosas, como así también las causas culturales por las cuales tuvieron que realizar dichas expediciones. De esta manera tenemos las causas políticas. Las especias eran traídos desde tierras del Asia, tuvieron que implementar otras rutas que no sean las de las terrestres. ¿Por qué? Porque los turcos otomanos controlaron ciertas rutas por donde los europeos debían pasar. Entonces, esto dificultaba a los europeos pasar por estas rutas, realizar estos trayectos, en donde prácticamente constantemente debían negociar con los turcos otomanos o musulmanes. Entonces, los europeos realizaban ciertas travesías o ciertos trayectos o ciertas rutas que ellos empleaban desde Europa para pasar por los caminos o donde se encontraban estos turcos otomanos o también llamados musulmanes, y prácticamente a la vuelta de la India o a la vuelta de la China deberían negociar para poder pasar o poder, digamos, atravesar esos caminos, por lo que constantemente analizaban de que no era más rentable realizar estos trayectos, porque por lo que tuvieron que realizar también otras alternativas, la vía por vía marítima, a fin de poder no encontrarse con estas circunstancias o no realizar estos tipos de negociaciones, porque se dieron cuenta que no era más rentable realizar estos negocios. Entonces, la idea era poder buscar otras rutas alternativas a las vías terrestres, cuáles eran las vías marítimas. Bueno, luego de analizar un poco las cuestiones o las causas políticas, estaremos observando también las causas económicas. En Europa variaron las costumbres alimenticias, como por ejemplo aumentó el consumo de la carne, para lo cual la conservación era necesaria el uso de la sal y las especias. Recordemos que las especias podían ser el comino, el jengibre, la pimienta, el ajo y otras especias que eran utilizadas para, para la conservación de la carne, como así también darle un sabor diferente, sobre todo en los alimentos, en el uso o en el empleo de la carne, que era fundamental y le daba un toque diferente estas especias a estos alimentos, sobre todo en la utilización de la carne. Ahí podemos observar un poco las distintas variedades de las especias, como el pimentón, el ajín, el jengibre, la pimienta, la sal, la nuez y otros componentes que servirían para la conservación o la utilización en empleo de los alimentos de la carne. Otras causas económicas, aparte de las especias, como hemos mencionado, la pimienta, la canela, la nuez, la moscada, jengibre, que procedían del continente asiático. Y sobre todo la necesidad de contar también con los tejidos de Asia. Ahí estamos observando en el gráfico las diferentes telas de diferentes diseños, de colores, de tapices,
que se utilizaban en Europa para hermosear o adornar las viviendas, las casas, ya sea a nivel de cortinas, a nivel de alfombras o en referencia a los distintos manteles que se utilizaban sobre la mesa. Y estos podían encontrar en el continente asiático, en la China o también en la India. La seda de la China, el algodón de la India, así también los medicamentos orientales, era muy reconocido y muy aceptado en Europa a fin de poder paliar algunas enfermedades que ellos sufrían o padecían en el continente de Europa. Entonces, todos estos servirían a gran parte de los europeos para irse hasta allí, poder traer estos productos, no solamente para su utilización en Europa, sino también para su comercialización. Y de esta manera se importaban productos para luego poder negociar. Estamos hablando de los tejidos, de las telas, sobre todo de la seda, de las alfombras, de las cortinas, en fin, en diferentes formas que podían ser utilizadas en el continente europeo. Y ya hemos mencionado también lo que hace en referencia a las especias para la conservación de la carne o también para darle un sabor diferente a los alimentos. Entonces, ya estuvimos observando las causas políticas, las causas económicas por las cuales realizaron estas expediciones o realizaron estas navegaciones gran parte de los colonizadores españoles. Ahora vamos a ver las causas religiosas. También los monarcas de España, por ejemplo, tenían la misión y la mentalidad de expandir la religión católica, sobre todo para poder, digamos, de esta manera evangelizarlos y hacer conocer la misión en referencia a la religión católica. Luego de pasar a esta causa de la religión, pasamos a las causas culturales. En esa época era la época del Renacimiento, del florecimiento de la época cultural, un periodo de renovación cultural basado en los artistas clásicos de la antigua Roma y Grecia. Además de esto, también se empezaron a conocer, a darse lectura de libros de viajeros como Marco Polo. Entonces, esto también se ha leído mucho en las escuelas de navegaciones a fin de poder conocer un poco más la historia, las travesías, las experiencias de Marco Polo en sus viajes también hacia el continente asiático, y de esta manera se abre un abanico de una idea cultural de los portugueses sobre todo y también posteriormente de españoles para poder realizar distintas travesías, distintas navegaciones y de esta manera tomar un gusto y un conocimiento por descubrir nuevas tierras, nuevos lugares a través de las navegaciones. Bueno, hasta aquí entonces, apreciados jóvenes, estuvimos observando las distintas causas por las cuales se habían aventurado y también realizaron estas expediciones, sobre todo los colonizadores europeos, en este caso en particular de la corona española, colonizadores españoles. Entonces esto es lo que le había motivado, estas son las razones por las cuales emprendieron distintos viajes, sobre todo causas políticas, ya no utilizar la vía terrestre, sino utilizar otra vía, la vía marítima, y ellos querían llegar a la India, por lo que un error de cálculo, por llamarlo de una manera, llegaron a un nuevo continente, al continente americano. Y sobre todo económicas, en el periodo principal, para poder realizar o traer nuevas mercaderías, nuevos productos, como eran las especias y también los tejidos de la India, de la China, en referencia a las telas de seda, con diferentes matices, con diferentes colores, que eran muy aceptados
en el continente europeo. Bueno, y de esta manera también estuvimos observando la posibilidad de expandir en referencia a la religión católica hacia los nuevos lugares que ellos se adentraban o que ellos prácticamente conquistaban. Entonces, de esta manera estuvimos observando del por qué los europeos prácticamente emprendieron las navegaciones o los viajes o las expediciones hacia nuevos lugares.